Aquí lo abro, lo ejecuta y lo limita. Y lo detiene y llega y ya, me invita. ¿Se escucha bien mal, profe? Y para que ya está. No se le entiende nada. Atrás. Muy buenos días. Buenos días, profe. No me escuchan, claro. Ya lo está aquí. Buenos días, profe. Muy buenos días, profe. Buenos días, señores estudiantes. Qué pena haberlos hecho esperar, pero estábamos cuadrando algunas cosas acá. Ok, ¿nos escucha bien? Sí, señor. ¿Y ustedes? Yo sí, los demás. Buenos días. Muy buenos días, señores estudiantes. Buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien, profe? ¿Sí hay buen sonido ahí? Yo sí escucho bien. Se escucha muy mal. Okay. O sea, creo que se escucha peor que normalmente. Ajá, pero ¿hay algún eco o alguna situación allí como rara? No es más eco, es como que la calidad y Ajá. eso. Bueno, ok, vamos a mirar si en el transcurso de la clase las cosas mejoran, ¿cierto? ¿Se alcanzan a ver ahí el tablero sin ningún problema? Sí. Sí, señor, está bien, profe. Ok. Bueno, como les decía, les pido disculpas por la cuestión del retraso, 15 minutos casi, pero no había conexión aquí con internet, pero ya se resolvió la situación. Entonces, como les había comentado en el chat, faltando 15 minuticos para que se termine la clase, ya les voy a compartir ahí el archivo. Vamos a trabajar este archivo en grupos de 2 y una vez se finalicen los 15 minutos, me lo regresan al WhatsApp que ustedes tienen a mi personal. Y ahí voy revisando sus trabajos. Bueno, dándole seguimiento a lo que hemos venido trabajando de las leyes, recordemos que habíamos trabajado relación entre volumen y presión, ley de Boyle y Marriott, relación entre volumen y temperatura, ley de Charles-Gay-Lussac, y habíamos trabajado relación entre presión y temperatura, que es lo que vamos a continuar ahorita, hasta más o menos 7:13, 7:14, que comienza la actividad, que es muy sencilla, como se van a dar cuenta más adelante. Entonces, recapitulemos dos cositas aquí, ¿verdad? Lo primero es recordar que la relación entre presión con respecto a temperatura es una relación directamente proporcional, como habíamos propuesto, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que cada vez que nosotros aumentemos temperatura, la presión va a ser lo mismo, o al revés. Cada vez que yo disminuya presión, la temperatura va a ser exactamente lo mismo. Porque aquí lo que se mantiene constante es el volumen. ¿Cierto? Lo que se mantiene constante ahí es el volumen. Por lo tanto, recordemos tres cosas. Número uno, la presión es de las dos magnitudes de esta ley, la única que se puede expresar en más de una unidad. Por ejemplo, la presión puede trabajarse en atmósferas o también puede trabajarse en Torricelli o en su defecto centímetros de mercurio o
milímetros de mercurio. En cualquiera de esas 4 unidades se puede trabajar la presión para gases. En cambio, la temperatura siempre la trabajaremos en grado Kelvin. Recuerde que constante, también lo podríamos abreviar CTE, ¿verdad? Como el volumen es constante aquí, en esta relación, a este proceso que estamos trabajando, se le llama proceso ISO, donde precisamente el prefijo ISO me indica que se mantiene constante. Isocórico, recordando aquí esta expresión, sinónimo de isocórico. Iso, pero en su defecto, volumétrico. ¿Cierto? Isovolumétrico o isocórico, por si de pronto se utiliza cualquiera de esos dos términos. Sería lo primero. Lo segundo, si esta es la relación y esta es la magnitud constante, Gay-Lussac, que es el autor de esta ley, propone una expresión formular, ¿cierto? Al momento de nosotros relacionar presión con temperatura, él encontró esta relación directamente proporcional y la explica utilizando esta expresión. Sí, pero esto es una proporcionalidad. Teniendo en cuenta que el volumen es constante, esto yo lo puedo expresar en una igualdad, que sería como, al comparar las presiones entre sí, se encontró que las temperaturas cambian en el mismo sentido en el que lo hacen las presiones, ¿verdad? Esta es una igualdad, pero como habíamos venido sosteniendo, si esta igualdad la quiero expresar de otra manera, como es una igualdad en fraccionarios, yo puedo multiplicar el numerador por el denominador del término opuesto para buscar otra expresión. En ese sentido, P1, por ejemplo, multiplicará a T2 y P2 multiplicará a T1. Cualquiera de esas dos expresiones vale. De aquí, bueno, sí, nos van a salir la presión 1, la presión 2, la temperatura 1 o la temperatura 2, como hemos venido despejando en leyes anteriores. Pero ¿qué es lo que queremos mirar? Dado caso, nos soliciten la presión inicial, en este término, donde está la presión inicial, temperatura 2 lo multiplica, va a pasar a este término a dividir. Entonces, en ese sentido, la presión 1 es igual a la multiplicación de la presión 2 por la temperatura 1, este término queda exactamente igual, sobre una temperatura final. ¿Cierto? La presión 2, vamos a utilizar la misma herramienta matemática, la temperatura 1 pasará para acá. Pero si me piden una temperatura final, vamos a despejar los extremos. Si me piden una temperatura final, pues P1 pasa a dividir a esta expresión, ¿verdad? Entonces debería ser igual a P2 por P1, si vamos a despejar temperatura final, sobre presión inicial. Quiero que observes lo siguiente. Si me piden presión, que la puedo expresar en cualquiera de estas unidades, como dijimos, ¿verdad? Las temperaturas tienen que hacer operaciones contrarias. Mientras una multiplica, la otra divide. Mientras una multiplica, la otra divide. O sea que acá puede haber una respuesta enfocada en cualquiera de estas 4 unidades. Pero aquí solo vamos a trabajar grados Kelvin, ¿cierto? Dado caso, me pidan o presión o me pidan temperatura. Sería lo segundo.
Recuerde que estamos priorizando aquí. Lo tercero es cuál es la gráfica. Matemáticas me dice que si la relación es directamente proporcional, como lo estamos estableciendo, el funcionamiento de la olla a presión que habíamos explicado anteriormente, la gráfica que me va a dar esa expresión va a tener que ser en un plano cartesiano sencillo. Yo tendría que ubicar cuál de las dos magnitudes es la básica, ¿cierto? Para cumplir con ese rigor matemático. Y la básica es la temperatura. Entonces temperatura debería ir aquí. Temperatura, para no confundirla con tiempo. Y presión debería ir en el numerador. Sí, mentira, profe, debería ir en el eje de la Y, porque es una variable dependiente. Si no hay cambio de temperatura, la presión no modifica. Y al unir esas dos expresiones, me debería dar una línea recta que no pase por el punto de origen. Dado caso, me pidan una gráfica. Si me dan una tabla, me disculpan aquí la exactitud. Dado caso, me den una gráfica. Una cosa no puede estar por fuera de la otra. La presión con respecto a la temperatura. Como es un gas ideal, es predecible lo que le pueda suceder a una de las dos magnitudes. Si aquí me dan, por ejemplo, una presión de 50, si aquí me dan una presión de 100, observo que las presiones, vamos a escribir ese 5 bien, observo que las presiones van aumentando, duplicándose, ¿verdad? Porque 100 es el duplo de 50. Dado caso, aquí tendría que ser ¿cuánto? Un valor de 200. Porque 100 es el duplo de 50, así como 200 es el duplo de 100. ¿Qué números podrían ir en el eje de la temperatura? Pues aquellos que cumplen exactamente lo mismo que hemos dicho aquí, o lo mismo que hemos propuesto para una gráfica, ¿verdad? En este caso, como la temperatura está expresada en Kelvin, como dijimos aquí, ¿cierto? En Kelvin, como dijimos aquí. También me dicen aquí que la temperatura es de 10 Kelvin. Y aquí me dan un valor de 40 Kelvin. Como este se duplicó, la presión se duplicó. La presión se duplica, pues la temperatura también va a ser lo mismo. El duplo de 10 debería ser 20. Y el duplo de 20 debería ser 40. Si me piden una situación en la que yo utilice cualquiera de estas fórmulas matemáticas, no hay problema. Si me piden que completemos una tabla en donde se mantenga esta relación proporcional, debería completarla sin ningún inconveniente, ya sea que me den datos incompletos, o sea que me pidan qué le sucede como efecto de aumento o disminución a cada una de las magnitudes. Si yo digo que se duplica, inherentemente estoy diciendo que se aumenta. Si la temperatura se duplica, la presión también lo hace en su virtud de relación proporcional. Si yo esto lo trato de graficar, vamos haciendo el proceso contrario, ¿cómo haríamos? Entonces, supuestamente, me deberían dar algo como esto, perdón. Me deben dar la posibilidad de que yo ubique 3 datos para la temperatura y 3 datos para la presión. No puedo salirme de los datos que tiene la tabla, ¿verdad? Pues yo aquí debería colocar temperatura para 10, para 20 y para 40.
10, 20, 40, ¿qué? Kelvin. Kelvin, ¿verdad? Y para presión, los tres valores que me están dando en la tabla. En ese caso, 50, 100 y 200. Mínimo, máximo. ¿Cierto? Mira. Mínima presión, máxima presión. Mínima temperatura, máxima temperatura. Mínimo con mínimo, máximo con máximo, teniendo en cuenta el efecto matemático que están sometidas cada una de esas dos magnitudes. ¿Cómo lo relaciona en una tabla? Valor de presión con valor de temperatura, mínimo con mínimo, en este caso 10 con 50, más o menos aquí, como me está diciendo la tabla, 20 con 100, más o menos aquí, y 40, que es la máxima temperatura, con 200, que es la máxima, la máxima presión. Aquí. ¿Cierto? Si eso los unimos un punto a otro, pues estamos estableciendo que la relación entre la presión y la temperatura es directamente proporcional. Fíjate que aquí ya hemos modificado tres cosas. Cambia presión, cambia temperatura y también puede cambiar el volumen. O al revés, se mantiene constante. Se mantiene constante temperatura en la primera ley, se mantiene constante la presión en la segunda ley y se mantiene constante el volumen en la tercera ley. ¿Verdad? Que es lo que hemos visto. Fíjate que cada ley tiene precisamente una magnitud que se mantiene constante. En este caso, el volumen. Ejemplo de eso, lo que habíamos dicho. Si tenemos un recipiente herméticamente cerrado, sometido a una temperatura inicial, y en ese volumen hay 3, 6, 8 esferas que simulan ser gases, y esa temperatura inicial es de 10 y la presión inicial es de 20 atmósferas. Aquí estamos evidenciando temperatura 1, 10K, perdón. Estamos evidenciando temperatura 1, volumen, presión 1 y un volumen. Asumimos que el volumen puede ser isovolumétrico. Esa es situación inicial. Pero en la situación número 2 tiene que estar herméticamente cerrado, ¿cierto? Y que el volumen se mantenga constante, 3, 6, 8. 3, 6, 8. 8 esferas, 8 moles, supongamos. La temperatura final me dicen que es 40K. Si yo analizo esto, analizo esta tabla, analizo la gráfica representativa y me plantean esto, pues me están diciendo aquí, primero, que las esferas se mantienen, por lo tanto el volumen es constante. Segundo, comparo lo que puedo tener como referencia en cuanto a valores completos, digámoslo, ¿no? 10K con respecto a 40K, 40 es el cuádruple de 10. Como presión y temperatura son directamente proporcionales, supongo que aquí la presión va a ser mayor. ¿Qué tanto? El cuádruple de lo que teníamos. Entonces el cuádruple de 40 debería ser 80 atmósferas. Si me piden que demuestre esto con esta expresión, ¿cuál de todas esas deberíamos utilizar? Pues me preguntaron por presión final. Si apelamos a las matemáticas, presión final, presión 1, ¿cierto? Sería esto. Presión final, presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Cuánto costaba la presión en 1? 20 atmósferas.
¿Cuánto costaba la temperatura en 2? 40. Atmósfera. Sí, mentira, profe. 40 Kelvin. O sea, mentiroso. 40 Kelvin. Sobre, ¿cuánto costaba la temperatura en 1? 10 Kelvin. ¿Cierto? Kelvin que multiplica, Kelvin que divide, 0 que multiplica, 0 que divide, 20 por 4. 8. 80, ¿cierto? ¿80 qué? Atmósfera. ¿Sí ves? Entonces, lo que nosotros luchamos en este sentido es lo siguiente. Si me piden que matemáticamente demostremos, demostramos. Si me piden que analíticamente prediga, predecimos. Si me piden que grafique, graficamos. Si me pide que deduzca, lo hacemos. ¿Sí ves? Si usted empieza a comparar 10 con 40, tú vas a poder establecer qué le pasa a las presiones. Si lo hacemos así, nos da 80. Si no lo hago así, sino por el análisis que habíamos hecho acá, me va a dar la misma respuesta. ¿Sí ves? 80 atmósferas son 80 atmósferas. Bueno, 7:15. Les voy a compartir entonces el documento que tengo por aquí. Profesor, yo tenía 2 preguntitas. Listo, hágala mientras voy ubicando el documento. Tranquilo. Bueno, la vez pasada estábamos hablando de la ley de Charles y Gay-Lussac. Entonces, Gay-Lussac estableció 2 leyes. Sí, señorita. Participó en 2 leyes. Ok. Participó en 2 leyes. Algo de lo que me di cuenta cuando estaba viendo el video de la clase es que en el video pasado, la clase pasada, la última clase inorgánica, hablamos de que la presión era constante, pero usted nos decía que era isotérmico, pero supone que isotérmico es cuando la temperatura está constante. Entonces, cuando la presión está constante, ¿se llama igual o tiene otro nombre? Cuando la presión es constante se llama isobárico. Okay. Isobárico. Y cuando la temperatura es constante se llama isotérmico. Ok, listo. Okay. Bueno, un segundito, ahora se me perdió el documento. Bueno, vamos a abrirlo de nuevo. Listo. ¿Sí pueden observar el documento ahí? ¿Aló? Sí, sí se ve. Ok, listo. Entonces, lo único que ustedes van a hacer en grupos es establecer qué términos de la columna A tienen que ir con los términos correctos de la columna B. Y luego, decirme, Profe, que está estas figuras... compartiendo, yo no veo nada. Es que tienen que quitarle el anclaje al video para que puedan ver la pantalla que está compartiendo. Ah, ok. Yo sí lo veo. ¿Usted sí lo ve, profe? Sí, señor. Bueno, Bien. listo. Entonces, Ahora sí, mire. Listo. Entonces, estas gráficas inferiores del punto número 2, simplemente vas a decirme qué ley se aplica aquí, y en esa ley lo que nuestra amiga preguntaba, por ejemplo, que se mantiene constante. En esta gráfica e igual en esta gráfica. ¿Cierto? Entonces son 2 punticos en grupos de 2, no se van a demorar mucho, es inicialmente muy sencillo, pero a la vez para mí muy importante, porque esto me va dando un derrotero si lo que estamos explicando tiene alguna correspondencia con el manejo o no de lo que estamos empezando a trabajar. ¿Ok? Cualquier cosa, yo voy a estar aquí, cualquier pregunta con mucho gusto. Profesor, o sea, solo hacemos el punto 2 entonces. No, ambos puntos, el 1 y el 2. ¿Ok? O sea, usted me va a decir el orden del punto número 1 es aquí, ¿quién queda? Yo quiero que observen una cosa, fíjense bien, aquí hay 5 términos. Profesor, ¿cómo se lo mandamos? Aquí hay 4 cosas. O sea, significa que de estos 5 hay uno que no tiene pareja. ¿Cuál es?
¿Sí ves? Profesor, por ¿por ejemplo, dónde se lo mandamos? por el WhatsApp, por el WhatsApp. Ok. O sea, un documento por grupo, ¿ok? Bueno, voy a estar aquí. Mientras van trabajando me escuchan. Ahorita observaba que tuve que admitir a algunos estudiantes. ¿Qué pasó? ¿No revisaron el correo? ¿A todos les llegó la Profe, ubicación? profe, yo revisé mi correo, yo tengo 2 correos y yo los revisé en cada parte porque tú sabes que Ajá. hay lugares donde llegan ciertos tipos de correos y a mí no Sí, me señor. llegaron, profe. Ah, bueno, entonces hagamos una cosa. Envíame a mi WhatsApp la confirmación de tu correo y yo reviso. De pronto yo escribí mal o copié mal. ¿Te parece? Ah, bueno, profe, ahora que termine la Listo. prueba le mando el Sí, correo por señor. WhatsApp. Sí, señor. Y profe Mario, ¿está ahí todavía? Profe Mario. Ok, se fue. Profe, ¿a qué se refiere con basal? Recuerda que basal tiene un sinónimo de básico o fundamental. Basal o fundamental son sinónimos. Ah, ok, ya. Sí. Ok, sí, señor.
Profe, ¿usted mandó este documento por alguna parte para nosotros editarlo o nosotros lo hacemos a mano? No, o sea, puedes hacerlo a mano. Simplemente colocar el orden de las columnas, qué término quedó sin compañía, y lo de cada gráfica. Ok. Si quieres. ¿Oye? Listo. Profesor, quita el documento. Ok. Bueno, ok, 7:31. Entonces yo voy a cerrar aquí, igual hasta las 7:40 que comienza la otra clase. Ustedes tienen ese tiempito para que puedan enviarme la respuesta o alguna cosa, pues me informan al WhatsApp. Aunque ahorita mismo no puedo atenderlo porque estoy precisamente en clase. ¿Les parece? Bueno, profe. Sí, profe. Ok, chaito, pues.